Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Es un momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Está el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo con un fuerte y cariñoso abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Esto de vivir para Dios, Pedro está tratando de llevarnos a nosotros a que despertemos un poquito a esta situación de juicio que viene, la inminencia de un juicio. Yo creo que el Espíritu Santo nos puede ayudar a entender. Hay un libro que yo recomiendo a nuestros auditores. Es un libro muy pequeño, un resumen de otros libros, pero que se llama Buscando Esperanza, Buscar la Esperanza. Allí se relata toda la historia de la humanidad y se lleva a entender este concepto de juicio también que viene pronto, que es inminente. Y Pedro nos dice, tengamos cuidado, porque Dios está atento a nosotros, nos ayuda siempre que seamos justos, pero no lo hace el Señor si hacemos el mal. Y esto es una advertencia que deberíamos tener muy, muy en cuenta. Bueno, aquí Pedro nos habla, fíjate, creo que leímos este texto durante la semana primera de Pedro, capítulo 3, verso 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Bueno, debemos recordar que el Señor fue el que nos buscó y Él quiere hacer de nosotros nuevas criaturas, quiere hacer de nosotros personas nuevas, y Jesús es el único que puede cambiar nuestra vida y hacernos nuevas personas en Él. Entonces debemos estar dispuestos a ese cambio positivo, ese cambio que le va a dar un rumbo a nuestra vida, y ese rumbo va a ser precisamente hacia la eternidad. Viviremos una vida mejor aquí ahora, no cabe la menor duda, pero con la esperanza también de continuar viviendo por la eternidad junto a nuestro Redentor. Claro, tú este texto que tienes allí, que acabas de leer, dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Uno puede mirar un poquito y decir, pero veo que los pecadores, los que hacen mal abiertamente, y pareciera que gozan la vida, no tienen nada, tienen todo lo Bien que quieren. Dicho, pareciera que... Claro, y esa es y a veces es una realidad. El cristiano va sufriendo, pero aquí lo que está hablando Pedro es que en algún momento el rostro de Dios realmente se va a presentar. Incluso la Biblia dice que y oían al ver el rostro de Jesús viniendo, cuando Él viene por segunda vez. O sea, hay momentos que Él hace referencia a un juicio, y un juicio que efectivamente va a traer terribles consecuencias, porque en ese momento, cuando llegue ese juicio, si hoy día no me he preparado, si hoy día no estoy atento a vivir para Dios, entonces, y no tengo un mismo sentir como Él dice, entonces Dios nos va a abandonar y veremos lo que hemos lamentablemente perdido por no haber hecho caso a las admoniciones. Fíjate, capítulo 3:8, y en el 2:20 ya Pedro estaba aludiendo a esta situación, puesto, ¿qué gloria es si pecando soy abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Te fijas? Ser de un mismo sentir es seguir siguiendo al Señor en las buenas y en las malas. Bueno, debemos tener claro que Él nos habla precisamente de eso, porque debemos ser conscientes. Recordemos que nuestras decisiones son lo que conforman nuestra vida. Entonces, si yo me doy cuenta que no estoy caminando por la senda que corresponde, debo tomarme nuevamente de la mano del Señor y empezar a caminar por donde debe ser. Recordemos lo que nos dice Pedro aquí. Finalmente, sé todo de un mismo sentir, compasivos. Esto de ser compasivos, debemos recordar que hay personas que tienen problemas a veces y no pueden, les
resulta más dificultoso que para nosotros hacer algunas cosas o comportarse de alguna manera. Entonces, generalmente ante eso estamos dispuestos a juzgarlos. Bueno, tenemos que ser compasivos. Recordemos, el Señor es compasivo con nosotros. Y además dice, amándoos fraternalmente. Debemos amarnos como hermanos, siendo misericordiosos, amigables, teniendo simpatía. Eso significa que si alguien sufre, nosotros vamos a sufrir con esa persona. Ahora, vamos a ponernos en el lugar de ella. Fíjate, importante esa palabra finalmente que él dice, Él, si uno revisa un poquito lo anterior, él ha estado hablando a personas, cristianos, ¿no es cierto?, a cristianos como en particular los judíos, los griegos, las esposas, los esposos, pero ahora él toma y dice, bueno, finalmente todos tenemos que ser. Ya clasificamos esta situación, ahora todos tienen que ser amables y vivir en armonía, como decíamos en la semana, esta armonía que cuando tú escuchas una pieza musical, hay diferentes instrumentos tocando, diferentes, digamos, bajos, agudos, qué sé yo, en un coro también, pero hay una armonía que produce un efecto final que es escuchar algo agradable al oído. Y hay que en esa armonía alguien haga una disonancia o un tono distinto, se nota enseguida y dice que entre los cristianos no debería suceder esto, porque deberíamos estar en armonía, levantando a Dios las manos y glorificándolo, y haciendo que, por ejemplo, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que seáis herederos de bendición. O sea, eso es lo que Dios quiere que hagamos con las personas, ser personas que no devolvamos igual como nos han hecho nosotros. Bueno, tenemos que tener presente que Jesús mismo afirmó que el modo en que se puede reconocer a sus verdaderos discípulos es porque se aman los unos a los otros. Creo que esa es la característica principal, ¿no?, en que nosotros debemos mostrar al mundo. Somos discípulos de Cristo, ¿por qué? Porque nos amamos los unos a los otros. Estos conceptos que vamos a analizar, conversar, ya lo hemos hablado durante la semana. Este concepto de sufrir en la carne como también nacidos de nuevo. Es como decir, mira, hoy día vas a sufrir porque has cambiado tu forma de pensar, tu forma de vivir, te relacionas diferente. ¿Y qué consejo nos da en ese sentido Pedro? Pedro, en el capítulo 3, versículo 18, él hace una comparación entre Cristo y lo que nosotros quizás tenemos que hacer. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Significa que Él, como ser humano, sufrió las consecuencias del pecado, las consecuencias que nosotros deberíamos sufrir, Él ya las sufrió. Por lo tanto, dice, Él lo hizo, en el cual también padeció en los espíritus encarcelados. Aquí hay unas frases que son medias complicadas. Le invitamos para que usted vea el comentario. Ahora, el asunto es que nosotros también tomamos el ejemplo de Cristo igual en las buenas y en las malas, voy a decir así. Él hizo el bien, pero a consecuencia de hacer el bien, Él sufrió las consecuencias de hacer el bien. Y eso deberíamos hacer. No nos cabe la menor duda que si nosotros queremos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, seguir el camino que Él nos mostró, vamos a tener que sufrir. Y fíjate, creo que también es sufrimiento cuando nosotros tratamos de luchar contra nuestra propia carne, cuando nosotros luchamos contra nuestros propios deseos, nuestras propias tendencias. Eso nos produce cierto sufrimiento. Fíjate, la persona que se droga y deja de drogarse tiene ese síndrome de abstinencia, que es una lucha tremenda, un sufrimiento tremendo. Pero para poder salir de eso, tiene que enfrentar eso. Y nosotros también, en cuanto al pecado,
También creo que el pecado produce un síndrome de abstinencia, pero debemos tener presente, debemos estar conscientes de que el Señor no solamente perdona nuestros pecados, sino que Dios nos da el poder para vencer nuestros pecados. Pero para eso también tiene que haber una decisión. Yo tengo que decidir dejar el pecado y entregarme al Señor. Porque si no es así, el Señor no va a poder hacer nada. Él no pasa por sobre nuestra voluntad. Nosotros tenemos que entregar nuestra voluntad a Él y pedirle que Él, por su misericordia, nos ayude a enfrentar esto que para nosotros es imposible, pero que para Dios no lo es. Fíjate qué interesante, porque quizás una notita rápida. A alguien le quedó sonando este asunto de que predicó a los espíritus encarcelados, ¿verdad? Hay algunas interpretaciones que sería rápido mencionarlas. Primero, que se refiere al espíritu, ¿no es cierto? En el versículo 19 significa que Cristo predicó a los antidiluvianos mediante el Espíritu Santo por medio del ministerio de Noé. Si tú recuerdas que una vez, cuando tomó un ejemplo Cristo, que también es cuestionado, a veces dice que estaba hablando de que él también iba a padecer y quería que le aclararan este concepto. Bueno, ustedes tienen la aclaración, dice, Noé predicó y no le hicieron caso. O sea, el Evangelio ha sido predicado a todos los niveles, incluso esas personas que ya están muertas ya fueron predicados y ellos recibieron y van a recibir sus consecuencias. La otra idea que aparece acá también, que se refiere a espíritus, lo cual es una alusión a Cristo en su estado de preexistencia, un estado de que, como su naturaleza glorificada después de su resurrección, podría describirse como en espíritu. Y aquí quizás hagamos notar que estamos hablando de un Dios preexistente, que existe siempre, omnipresente, y entonces Él lo puede hacer en cualquier instancia de eso. Y otro aspecto que se menciona aquí también significa que Cristo, en virtud de su muerte vicaria y su resurrección aún futura, fue y predicó en espíritu a los antediluvianos mediante Noé. Y yo creo que está claro el concepto, porque si uno toma que se predica a los muertos, entonces se contradice con todo lo que la Biblia dice referente a los muertos. Lo dice muchas veces, los muertos nada saben, su memoria es puesta en olvido, así que esa es la idea que podríamos tomar. Bueno, el concepto de sufrir en la carne, lo que estamos viendo, ¿cierto? Bueno, yo creo que debemos tener claro de que aquí no es que haya ido a predicarle a personas muertas. Claro. De ninguna manera. Esa persona, cuando le fue predicado el Evangelio, esas personas estaban vivas. Entonces, como tú dices, yo me quedo con esa interpretación que dice que el Espíritu Santo utilizó a Noé, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, porque recordemos que también se habla del Espíritu de Cristo cuando se habla del Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo que estaba en Noé fue el que predicó. Le predicó a los antediluvianos antes que ellos murieran. Claro. No fue que le fue, podríamos decir, como piensan algunas personas, que le fue a predicar al infierno. Bueno, ¿qué sentido tiene predicar cuando la persona no puede hacer decisiones? Ahora fíjate que Juan, por ejemplo, versículo 5:29 dice, y a los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Sí, pero los que hicieron lo bueno o lo malo vida, cuando estaban en vida. Claro, porque entonces, habla de resurrección, claro, o sea, están muertos. O sea, lo hicieron mientras estaban vivos. Exactamente. Así entonces que tiene que quedar claro eso de que no se trata de personas que después de muerta pueden tomar una decisión. ¿Ah? Y fíjate que incluso Pablo, hablando de los Corintios, dice, porque es necesario que todos nosotros padezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. No está hablando en espíritu, mientras estaba en el cuerpo. ¿Te fijas? O sea, la doctrina es clarísima en ese sentido. Y todos, de alguna manera, tienen la opción y la bendición de ser llamados para vivir para Dios, pero si en vida no lo aceptan, lógicamente otra opción no tiene. Ahora, fíjate, Hebreos quizás 9:27 dice, y de la manera que está establecido de los hombres que mueran una sola vez y después esto el juicio. Bueno, y creo que una alternativa que tenemos
es la que el Señor nos deja en que podamos nacer de nuevo. Es difícil para nosotros, con la misma mentalidad, con los deseos pecaminosos y todo eso, enfrentar el pecado. En cambio, cuando el Señor nos da una nueva mente, un nuevo corazón, ahí sí podemos enfrentarlo. Un nuevo nacimiento, y uno debe recordar cómo lo hizo con Nicodemo. Jesús se hizo entender lo que era el nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que es pecados de la carne? ¿Cómo lo enfrenta Pedro? ¿Qué nos quiere decir con esto? Y también que el amor cubre multitud de pecados, el amor cubre todos. Podríamos irnos de un extremo a otro, ¿no es cierto? Precisamente eso es lo que te digo a decir. Siempre estamos con el problema de este péndulo que va desde un extremo al otro extremo. Y recordemos, antes, hace años atrás, no se hablaba nada de sexo. Hoy día se habla solo de sexo. Entonces, esto ha pasado a ser una especie de moda. Ya lo que antes era pecado, hoy día ya no lo es para la sociedad. No digo que sea para las Sagradas Escrituras. Y aquí nos habla precisamente Pedro en el capítulo 4 y el verso 3. Dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Bueno, esto es moda en este sentido. Hoy día, en nuestro tiempo, esto es moda. No tienen nada de malo la lascivia, la concupiscencia, la embriaguez, la orgía, las disipaciones. Ninguna de esas cosas hoy día tiene mucha connotación. Es normal, es natural, se practica y se practica abiertamente. Entonces, y aquí nosotros en lo que nos menciona el Señor, mediante su palabra, tenemos casos que nos hablan claramente de las consecuencias que tuvieron todas estas cosas. Debemos recordar que el Señor permite, nosotros tenemos la libertad de hacer cualquier cosa. Pablo decía: todo me es lícito, mas no todo me conviene. O sea, yo puedo hacer cualquier cosa, pero no todo aquello que yo pueda hacer me conviene hacerlo, porque va a traer consecuencias. En el caso de David y Betsabé, David cometió dos pecados graves, que fue el haber tomado a la mujer de Urías y haberlo enviado a matar. Pero eso trajo consecuencias. David se arrepintió, Dios lo perdonó, pero él tuvo que pagar todas las consecuencias que eso trajo para él. Fue una consecuencia terrible en la vida de David. La verdad es que no vivió una vida tranquila después de eso. Mira, Satanás siempre tiene buenas ofertas. Dice: mira, goza ahora y paga después, no te preocupes, pero del precio nunca te habla. Y después dices: fíjate, tú te crees hijo de Dios, mira lo que estás haciendo. O sea, es terrible la situación. En la carta de Pablo a los Corintios nos habla de que algunos en la iglesia tenían la mujer de su padre. Seguramente el padre viudo tenía nueva esposa, y él estaba, no creo que haya sido que el hijo estaba con la mamá. Entonces, estos son pecados graves, pecados muy graves. Recuerda en el caso de Lot, cuando los sodomitas querían que Lot les entregara a esos dos jóvenes que habían llegado, que eran ángeles, que les entregara para conocerlos, o sea, para tener relaciones sexuales con ellos. 19:5 de Génesis, ¿no es cierto? Y hasta los niños andaban con ellos. Fíjate que hasta los niños habían ido a eso. Lo terrible es que después de ciego ellos siguieron haciendo exactamente lo mismo. Exacto. Ahora esto se repite hoy día y es muy fuerte, y está siendo aceptado ciertas relaciones de la sociedad. Y no podemos levantar mucho la voz porque se ve como algo normal. Y fíjate que cuando se presentan estas situaciones, o tú vas a alguna especialista en estas situaciones sociales, psicólogo, eso es normal, le dicen una persona. Oye, no sé si es normal el pecar, pero estamos aceptando algunas situaciones muy terribles. Dicen: ni forniquemos, dice, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000 por que los hicieron pecar. Fue una cosa terrible que le pasó allí al pueblo de Israel, y hoy día nos puede pasar exactamente lo mismo, una situación muy terrible. Ese es lo que registra número 25:9, ahí lo que ocurrió en Baal Peor. Fíjate, ellos con personas que no eran israelitas,
tuvieron relaciones y por ese motivo específico, murieron esa cantidad de personas. Bueno, pero no nos deja allí tan tristes, Pedro, porque en su primera carta, capítulo 4, versos 7 en adelante, dice: «Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados». Y hace algunas otras alusiones a cómo debemos hospedarnos, ser murmuradores, y según cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Qué lindos pensamientos, ¿eh? El amor cubre multitud de pecados. Sí, esto de que el amor cubre multitud de pecados, tenemos que verlo de la siguiente manera. Cuando nosotros, creo que el mejor ejemplo podemos tenerlo en lo que sucede con nuestros hijos. Nuestros hijos cometen errores, o nuestros hijos son traviesos. ¿Te has fijado tú que cuando están chicos nuestros hijos son traviesos? El hijo del vecino es un vándalo. El hijo del vecino se porta mal, el hijo del vecino es malo, pero nuestro hijo es travieso. Y resulta que están haciendo lo mismo, puede que estén haciendo lo mismo, pero el hijo del vecino es un vándalo, es un malvado. Bueno, ¿qué es lo que hace la diferencia? Los ojos con que estamos mirando, con los ojos que miramos a nuestros hijos y los ojos que miramos al hijo del vecino. Eso creo que se da en todo orden de cosas. Cuando nosotros amamos, somos benignos. Ahora, no quiere decir eso que vamos a mirar para otro lado y no vamos a ver lo que ellos hacen. Si bien es cierto, nosotros aplicamos disciplina a nuestros hijos, pero siempre esa disciplina es aplicada con amor. Creo que al hijo del vecino no le aplicaríamos la disciplina de la misma forma. Bueno, en todo caso, Dios nos mira con misericordia. Exactamente. Y cuando caemos, como el ejemplo de David y otros más que cayeron en pecados horribles, Dios nos da oportunidades mientras estamos vivos para cambiar esa actitud, cambiar esa posición. Pero son terribles las consecuencias, pero aún así Dios las hace llevaderas, porque Él lo que quiere es que entremos al cielo, vayamos y moremos siempre con Él. Y ojalá nuestro deseo sea vivir para Dios hoy y siempre, y estar tomado de su mano, sentir ese apego a Dios. Mientras Él esté con nosotros, su Espíritu Santo nos dará la rica bendición y restaurará en nosotros una vida renovada de amabilidad, de fraternidad, a la altura del ejemplo de Jesús, que tenía amor, simpatía, humildad, armonía y compasión. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones. Pedro apela a sus lectores en el contexto de la inminencia del juicio, a vivir vidas que estén a la altura de la vida de Cristo, ejemplificando amor, simpatía, humildad, armonía y compasión, entre otras cualidades de carácter que recomienda a sus lectores. Pedro ve que el llamado de Dios incluye modelar estas cualidades en la vida del cristiano, lo cual resulta en la bendición de Dios. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.